Entonces, bueno, la vez anterior habíamos quedado en los criterios de amniocentesis. Si usted no, si mal no recuerdo, hablamos de que uno de ellos era la falla de la primera línea de tocolisis, que dice presencia de fiebre, leucocitosis materna y una cervicometría menor de 15 milímetros, presencia de SLAH y trabajo de parto prematuro con fase activa o una DIU, presencia de embarazo con DIU o un cerclaje. Entonces, es súper importante determinar cómo con la amniocentesis nosotros vamos a hacer el diagnóstico de infección microbiana a través de la cavidad amniótica, valga la redundancia. El estándar para esto es el cultivo de líquido amniótico y lo que nosotros debemos solicitar cuando realicemos un tipo de, algún tipo de este tipo de estudio es pedir que nos hagan un cultivo para gram positivos, que nos cuantifiquen la glucosa, un recuento de leucocitos y un recuento del LDH. Y los valores normales, pues son los que ustedes ven ahí, una glucosa menor de 14, una leuco mayor de 50 y una LDH mayor a 400. En la imagen de al lado, que ustedes ven, denme un segundo que ahí se conecta otro componente más. Bueno, en la imagen de al lado que ustedes ven, se están viendo cuáles son las posibles vías de infección de la cavidad amniótica. Como lo habíamos comentado en algún momento, la vía ascendente, hay una infección, hay otra vía que es la vía hematógena, la vía por otra vía que es iatrogénica y otra que es transplacentaria. ¿Ok? Es súper importante, ¿sí? ¿Sí? Dígame, doctor. Ok. Entonces, con esas vías, nosotros debemos tener claro que al realizar un procedimiento como lo es la amniocentesis, en el cual vamos a penetrar a la cavidad amniótica, determina muchas cosas. Debe ser realizado por personal preparado, bajo visión ecográfica y obtener la mejor cantidad, la mayor cantidad de líquido posible. Y eso se va a poder realizar de una u otra forma si nosotros conseguimos un bolsillo adecuado para obtener lo que necesitamos. También la amniocentesis nos puede servir para determinar la madurez pulmonar. Y para eso, por favor, cierren sus micrófonos. Jonathan, por favor, cierra tu micrófono. La madurez pulmonar es algo fundamental para nosotros que va a marcar la morbimortalidad de nuestro paciente. Para eso podemos pedir un test de Clemens, de hecho lo podemos hacer nosotros mismos. El tema es que este test tiene su mayor punto de utilidad después de las 36 semanas y consiste en la colocación de 4 tubos para mirar la dilución del líquido amniótico en etanol esperando que se generen burbujas posterior a la agitación de estos frasquitos. 15 segundos después del reposo, se van a generar esas burbujas y eso nos da un test positivo que nos determinaría la posibilidad de que exista madurez pulmonar. También podemos buscar la relación de lecitina-esfingomielina, que debe ser, dentro de la literatura, está escrito como mayor a 2. Eso nos daría un riesgo de enfermedad de membrana hialina cercano al 2%. Si tuviéramos valores entre 1.5 y 2, el riesgo ya aumentaría en un 40 o un 73% respectivamente. Básicamente ustedes saben que el surfactante pulmonar se produce gracias al metabolismo que tiene el neumocito tipo 2 de los fosfolípidos y para generar y disminuir lo que ya estamos viendo, el espacio de intercambio gaseoso. También se puede solicitar, ya si tenemos un laboratorio un poco más especializado, que no es lo habitual, las concentraciones o la presencia de fosfatilglicerol. La presencia de esta sustancia eh, nos puede dar también una aproximación del riesgo de presentar enfermedad de membrana hialina aproximadamente del 0.6. Si hay fosfatidilglicerol y la relación de lecitina y fingomielina es mayor a 2, podemos decir que hay una inducción, hay una maduración pulmonar aceptable y el riesgo sería nulo. También podemos hacer otro tipo de reacciones, como la relación surfactante-albúmina, que nos daría madurez pulmonar si es mayor a 55 miligramos por gramo. Ahora, lo más fácil y actualmente lo que más se realiza es el recuento de cuerpos lamelares. ¿Cuál es el tema? Que se realiza con una máquina que es especializada para cuantificar
cuerpos lamelares. Nosotros, en medio de nuestra pobreza, en algunas instituciones podemos hacer la medición de los cuerpos laminares gracias a que el peso molecular de las plaquetas es muy similar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Solicitamos un recuento de plaquetas del líquido amniótico y eso es proporcional a la concentración de cuerpos lamelares. ¿Cuál es el problema? Que eso no es correcto hacerlo porque estas sustancias dañan los filtros y algunas otras estructuras de las máquinas con las que con los que los laboratoristas y los tecnólogos médicos nos ayudan a hacer exámenes. Entonces, en pro de hacer un muy buen examen, estamos dañando los equipos. Pero en algún momento nosotros lo hicimos, pedimos el recuento plaquetario del líquido amniótico, que es similar al de los cuerpos lamelares, que no lo coloqué ahí, pero que es una de las pruebas que estamos utilizando con mayor frecuencia, ¿ok? Para que lo anoten y no lo olviden. Entonces, si nosotros tenemos falla ya del esquema, utilizamos nuestra primera arma tocolítica, usamos el nifedipino, no funcionó. Después ocupamos el fenoterol, no funcionó. O los que tengan más recursos utilizaron el atosiban y no funcionó. Y después fueron a nifedipino o a fenoterol y no funcionó. Entonces, lo que queda con esto es decir que es una falla del tratamiento tocolítico y debemos procurar que el embarazo se desarrolle de manera espontánea. Y ojo con esto, siempre y cuando el feto tenga un peso mayor a 1,5 kilos, a 1,500 gramos, porque recuerden que el parto, después la descompresión cerebral puede generar hemorragia interventricular y eso puede generar aumento de la morbimortalidad fetal. Entonces, todo feto que sea menor a 1,500 gramos tiene una indicación de interrupción por vía alta. Los que son mayores de eso podemos dejarlo en evolución espontánea por parto vaginal. ¿Ok? ¿Por qué lo dejamos en evolución espontánea? Porque el cuerpo es sabio y sabemos que si el tratamiento en el trabajo de parto prematuro no fue eficiente, es decir, la tocolisis de primera línea no funcionó, se ha descartado una infección intraamniótica mediante una amniocentesis, y también la tocolisis de segunda línea no es efectiva, se declara la falla en tratamiento y se deja que la paciente evolucione de forma espontánea esperando el parto. En estos momentos se deben implementar todas las medidas adicionales, antibióticos y neuroprotección con sulfato de magnesio, porque si la guagua se esfuerza en salir es porque adentro algo está funcionando mal. Entonces, ¿qué antibióticos se recomiendan para prevenir la sepsis neonatal precoz? Tenemos dos líneas de tratamiento, la penicilina, 5 millones de carga y 2,5 millones de cada 4 horas hasta el parto, o la ampicilina, 2 gramos de carga y 1 gramo cada 4 horas al parto. Este es el esquema más fácil de utilizar, ese es el que se utiliza gracias a la recomendación de la guía clínica perinatal y se ocupa en todas partes porque es bueno, bonito y barato. Pero algunos de ustedes me dirán, bueno, doctor, ¿y si nosotros tenemos una paciente que sea alérgica a la penicilina? Bueno, ahí tendríamos que ocupar otras medidas. Podríamos ocupar un macrólido, que no sería una mala opción. En este caso, podría ser eritromicina, o podríamos ocupar clindamicina, también está indicado que a pesar de que no es tan barato, está indicado hacerlo. Entonces, si tienes una paciente alérgica, puedes colocar clindamicina y en segunda opción, si la paciente tuviera algún tipo de reacción adversa a la clinda, podrían ocupar un macrolide. Con respecto a la neuroprotección, eso ya lo hemos tocado varias veces, es el momento importante para que nosotros disminuimos el Básicamente, esto también es un concepto importante que quiero que tengan. No es que el sulfato de magnesio vaya a impedir que la guagua tenga problemas de hipoxia cerebral o problemas cerebrales reales. Lo que hace el sulfato de magnesio es evitar secuelas corticales posteriores al nacimiento. Ese es el estudio que se realizó con la administración de sulfato de magnesio y se demostró que los fetos que recibieron protección con sulfato de magnesio después del segundo al cuarto año de nacidos presentaban menos problemas a nivel de su desarrollo psicomotor que los fetos que no lo habían recibido y también a nivel cognitivo. ¿Ok? Entonces no es que, pongámosle sulfato de magnesio, señor, a su hijo porque ya no va a tener secuelas neurológicas. No, no se trata de eso. ¿Ok? Sí se demostró en un estudio de corte que fue bastante bueno, que podría disminuir de forma estadísticamente significativa la presencia de parálisis cerebral en estos fetos. Y obviamente
que no está relacionado con la disminución de la mortalidad infantil. ¿Ok? La dosis es exactamente la misma que ocupamos en preeclampsia. Se da la carga de 5 gramos en bolo después de entre 1 y 2 gramos. ¿Ok? ¿Cómo se atiende entonces un parto prematuro? Básicamente se deben tomar medidas antes del parto. Se debe trasladar a la embarazada a un centro de mayor complejidad si nosotros no contamos con este y debe tener condiciones óptimas, es decir, debe tener un equipo neonatológico que tenga disponibilidad de una cama en una unidad de cuidado intensivo. Debe hacer una monitorización cardíaca fetal continua, se debe, de acuerdo a lo que les explique, elegir la vía adecuada del parto, mantener la integridad de las membranas hasta lo máximo, porque ustedes saben que la membrana amniótica es como el sello de seguridad de ese embarazo, y obviamente posterior a eso se deben aplicar todas las medidas del gobierno de trabajo de parto, dentro de las cuales está una buena relajación perineal, y eso se obtiene dando una buena ayuda y un buen apoyo anestésico. ¿Qué complicaciones podemos tener de la prematurez? Bueno, ustedes ya lo saben, porque me imagino que se lo han explicado a la saciedad en pediatría, pero dentro de las más importantes son el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, una enterocolitis necrotizante, hemorragias intracaenanas, sepsis y otro tipo de trastornos metabólicos como la hipocalcemia, hipocalemia, hiponatremia, hipotermia, ductos arteriosos persistentes, displasias broncopulmonares, apneas del sueño, una fibroplasia retrolental y obviamente un retraso neurológico y una parálisis cerebral a largo plazo. También se puede presentar retinopatía del recién nacido. ¿Ok? ¿Qué debemos hacer en el seguimiento ante un parto prematuro? Obviamente debemos buscar a la saciedad, intentarlo por todos los medios, conocer la etiología para evitar una recurrencia en futuros embarazos. Debemos investigar ya de forma más cautelosa y más profunda los antecedentes clínicos maternos y se deben realizar exámenes de laboratorio anatomopatológicos que son muy importantes en el rol del diagnóstico definitivo de estas pacientes y obviamente que eso es resorte nuestro, pero ustedes como médicos generales deben conocer los factores de riesgo asociados, sospecharlos e indicar a las pacientes guiándolas de la mejor manera para que ellas obtengan por lo menos información que sea de utilidad. Ahora vamos a hablar de la rotura prematura de membranas o RPM como se conoce en la jerga popular. Básicamente, la rotura prematura de membranas o rotura ovular se define como una solución de continuidad espontánea en las membranas amnióticas, es decir, se rompe el amnios y el corion antes de que comience el trabajo de parto, independiente de cuál sea la edad gestacional. Si nosotros tenemos una rotura, una RPO menor a las 37 semanas, se denominará una rotura prematura de membranas, obviamente porque el embarazo es un embarazo prematuro. Si nosotros tenemos una rotura que sea después de las 37 semanas, pues es una rotura precoz de membranas, pero no es prematura, ¿ok? La rotura prematura de membranas o la rotura ovular se presenta aproximadamente en el 10% de los embarazos menores a 37 semanas y es un tercio de la causa de los partos prematuros. De hecho, recuerden que nosotros en las maniobras de gobierno de trabajo de parto ocupábamos el RAM o la rotura artificial de membranas como un método de coordinación y de aceleración para el trabajo de parto, porque ustedes saben que después de que hay una solución de continuidad en el amnios y en el corion, aproximadamente el 75 al 80% de las pacientes después de las 12 horas de que ocurre ese acontecimiento, ya debería estar con trabajo de parto en fase activa. Entonces, tenemos ciertos factores de riesgo que se presentan en este tipo de patologías, dentro de los cuales está la infección intrauterina, metrorragia del segundo y del tercer trimestre, el parto prematuro previo, fumadoras, enfermedades del tejido conectivo, antecedentes de cerclaje y conizaciones, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes con sobredistensión uterino, ya sea por macrosomía fetal o por polidroamnios o tumores fetales, amniocentesis o cordocentesis previas y obviamente el embarazo con dispositivo intrauterino. Básicamente, las roturas prematuras de membranas de pretérmino tienen múltiples factores, excepto en los casos que es secundaria a una descompresión mecánica, ya sea por un procedimiento invasivo o por algún trauma desaceleratorio. En la mayoría de los casos podría ser idiopática.
Entonces, recuerdan que yo les conté a ustedes un estudio que se había hecho con el realizar el cultivo de flujo vaginal de ciertas pacientes, demostrando que la disminución de la cándida, por ejemplo, en este caso puntual, había aumentado el riesgo de parto prematuro. Entonces, aún no se conocen de forma real cuáles son los elementos etiológicos de entrada para nosotros poder decir que estas pacientes se podrían llegar a intervenir y a disminuir el riesgo de rotura prematura de membrana. Fisiopatológicamente hay varias hipótesis, no se conocen con veracidad, pero se dice que hay variedad de eventos que nos muestran una infección subclínica o clínica manifiesta en la cual se presenta una cascada de inflamación local. En otras también podemos asociarlo a una sobredistensión uterina, lo que está generando un estrés mecánico a través de las fibras colágenas del amnios, o puede generar episodios de microhemorragias locales. Al presentar esto, se inicia una cascada inflamatoria membrada por los interferones y la cascada del ácido araquidónico, lo que generará una alteración en la hemostasia bioquímica de las membranas ovulares y obviamente esa vía común empezará a la expresión de ciertas quinasas que dañarán las elastasas y las soluciones de continuidad de las membranas y terminaremos con una rotura prematura de membranas. ¿Cómo lo determinamos nosotros clínicamente? Porque obviamente ustedes han escuchado la jerga que nosotros le explicamos a las pacientes, en la cual le decimos, señora, pérdida de líquido igual o mayor al que usted hace pipí, que sea espontáneo, que usted no lo pueda controlar, que moje su ropa interior y sus piernas, que tiene un olor característico a cloro, que sea abundante, que no se contenga, que usted no lo pueda controlar. Y en el examen físico, pues colocamos el espéculo, generamos una maniobra de valsalva y se observa salida de líquido a través del introito vaginal. También se puede ver salida de líquido por el orificio cervical externo y puede incluso determinarse la salida de un líquido cero hemático. ¿Cómo lo hacemos? Porque muchas pacientes confunden la pérdida de líquido con la leucorrea. Ustedes deben saber que el cambio del pH de la vagina en el transcurso del embarazo también genera presencia de cierto tipo y de cierta cantidad de leucorrea y nosotros debemos verlo. No es lo mismo ver una leucorrea abundante, grumosa, blanquecina, como en aspecto de leche cortada, que sea abundante a nivel de fondo de saco posterior, que ver salida de líquido seroso o cero hemático a través del orificio cervical externo. El diagnóstico clínico también nos se va a facilitar con una muy buena anamnesis, que la paciente explique las características del líquido, cómo fue que empezó el problema, hacer el examen genital completo, es decir, ver la cantidad de líquido que oscurre a través de la vagina, que sea de forma espontánea o en valsalva, y obviamente generar movilización de la paciente. Si no nos queda muy claro, porque muchas veces se generan soluciones de continuidad pequeñas, la cabeza se apoya y la cierra, lo que se denomina una rotura de membrana alta, pues debemos observar a esta paciente y la mejor manera es tenerla en reposo, con un apósito estéril seco en la vagina y estar observando el apósito. También es importante que sepamos determinar las características de un cuello sano o de un cuello con RPM. En este caso, ustedes están viendo un cuello que se ve con electropión fisiológico y a su alrededor se ve brillante. Aquí ya no se ve ningún depósito de líquido, pero ustedes ven que algo está saliendo de forma líquida. Cuando uno le dice a la paciente que tosa, muy probablemente por este orificio saldrá líquido amniótico. Entonces, ¿cuál es de qué manera podemos hacer nosotros un una diagnóstico eficiente de lo que puede ser una RPM? Y ojo, porque hay muchas formas de hacerlo con muy buena sensibilidad, pero con muy baja especificidad. Por ejemplo, el conocido test de cristalización en el lecho es esta imagen, no sé si se nota bien, pero esta imagen es la del, perdón, es la del test de cristalización en el lecho. Ustedes toman un porta, le toman del fondo de saco y del orificio cervical, si les permite con un cotón, y lo esparcen sobre el porta, le piden permiso al tecnólogo médico si les puede fijar la placa y van a observar claramente una imagen que es como hojas de lecho rotas. Ahí ustedes saben que están enfrentados a una rotura de membranas.
El problema es que deben preguntar, indagar y profundizar sobre si la mujer tuvo relaciones sexuales en las últimas 12 horas. Además, deben fijarse que la paciente no tenga un sangrado genital abundante, porque eso puede dar falsos positivos. Este test de cristalización tiene una sensibilidad del 98%, pero una especificidad que está alrededor del 70 al 78%, con falsos positivos que superan los 5%. ¿Ok? El test de nitracina básicamente nos va a ayudar porque es una diferencia es un test que se hace para determinar las diferencias del pH vaginal. Tiene menos sensibilidad que el test de cristalización y tiene mayor cantidad de falsos positivos. Este test básicamente nos contrapone el pH de la vagina, que es de 4.5 a 6, y el del líquido amniótico, como ustedes saben, es más alcalino, que está alrededor de 7.1 y 7.3. Tomando esa muestra de fondo de saco, pues nosotros nos vamos a unas tiras que tienen un reactivo, y si el viraje del color amarillo se va a azul y sufre cambios, pues nos estamos dando cuenta que, que la cinta empieza a aproximarse al pH 6, es decir, de lo más ácido se viene hacia lo más alcalino, y cambiando de color, ahí nosotros podemos determinar que esta paciente sí ha tenido contacto con el líquido amniótico, y pues por eso cambió su pH. Pero pasa lo mismo que con las pacientes anteriores, y es que debe indagarse si ha tenido relaciones sexuales o si tiene sangrado. Otra forma también fácil es realizar un ultrasonido, que obviamente nos va a mostrar que hay un oligoamnios y un anhidramnios. El tema es que este tiene menor sensibilidad y menor especificidad por una razón que es muy simple, que podemos encontrar una paciente con un índice de líquido amniótico normal, a pesar de que tenga una RPM, si esa paciente tuvo un polidroamnios. Entonces, si la paciente estaba con una cantidad abundante de líquido, de agua, y nosotros la vemos y le encontramos un índice de líquido amniótico normal, pues va a pasar piola con una rotura de membrana, y eso no sería adecuado. Hay otras segundas pruebas que son complementarias, que pueden ser, por ejemplo, la detección de células naranjas de líquido amniótico a nivel del fondo de saco, que básicamente se les aplica azul de Nilo, una gotita, a lo que nosotros recogemos, y en el microscopio se va a observar que las células de la piel del feto se ven teñidas y toman una coloración anaranjada, como la de los cuadritos que nosotros estamos mostrando en la diapositiva. También se pueden inyectar otro tipo de colorantes vitales. Por ejemplo, si nosotros instalamos líquido amniótico con azul de Evans a través de una amniocentesis, pues claramente podemos determinar que si sale ese azul de Evans a través de la vagina, pues estamos hablando de que hay una solución de continuidad. Esto es un método que puede ocuparse, pero que ya casi no lo ocupamos. ¿Ok? Hay hay otro método que es el que se está ocupando ahora en casi todo el mundo, que es mucho más fácil de realizar y que básicamente nos permite determinar la medición de la glicoproteína PAMG1 por un método de inmunocromatografía. Básicamente esta proteína está presente en el líquido amniótico, se coloca un marcador, una sonda marcadora, se aplica un hisopado que se realiza a nivel del introito vaginal, en un líquido. Este líquido obtiene esta proteína y después se pasa por la sonda marcadora y se tiñe. Es muy parecido a una prueba de embarazo. Si la proteína no se encuentra, obviamente va a dar una sola línea, que es la línea control, y si no, pues va a salir positivo. ¿Cuál es el problema? Que esta es una prueba que es costosa, al igual que la detección del IGFBP, que también está presente en el mercado, pero por cuestiones de costos no se ha incluido en la atención. En algunos hospitales ustedes pueden encontrar el AmnioShure, vale alrededor de entre 40 y 60.000 pesos, pero deben ser muy acuciosos en la toma de este. Deben generar, o sea, si la paciente está hospitalizada, deben realizar un aseo con suero fisiológico, por lo menos deben dejarla entre 30 minutos y una hora, y posteriormente a eso tomar la muestra, ¿ya? Hacer cumplir con los tiempos especificados
en la lista que está atrás del AmnioSure, y de esa manera podemos nosotros determinar con una muy buena sensibilidad y especificidad la presencia o no de una rotura de membranas. También, así como hay AmnioSure, también tenemos PartoSure, que nos muestra la posibilidad de que esa paciente tenga un parto en las próximas 72 horas. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, muchachos? Bien, veo que no. Entonces, como diagnósticos diferenciales podemos tener leucorrea, incontinencia urinaria. Acuérdense que a finales del segundo y a principios del tercer trimestre, la compresión que hace el feto sobre la vejiga puede generar que las pacientes pierdan orina de forma espontánea o incluso cuando tienen infecciones urinarias que hagan incontinencia y eso lo pueden confundir con pérdida de líquido amniótico. También la pérdida del tapón mucoso cuando están prodromeando, una rotura superficial o de la bolsa amniocorial, una hidrorrea residual o básicamente el drenaje de un quiste, puede ser de la glándula de Bartolino u otra sustancia que salga a través de la vagina. Entonces es importante ver, observar y examinar a las pacientes. ¿Qué complicaciones puede tener una rotura prematura de membranas? Pues, como ustedes lo saben, puede haber infección intraamniótica, corioamnionitis, endometritis puerperal, puede generarse un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta y obviamente finalizar en una sepsis tanto materna como fetal. También podemos notar que la RPM aumenta de forma estadísticamente significativa la morbimortalidad fetal. Podemos tener un síndrome de respuesta inflamatoria fetal o FIRS, o deformaciones esqueléticas, hipoplasia pulmonar, aumento de riesgo de cesárea, muerte fetal y obviamente prolapso de cordón. Los pacientes que tienen un síndrome de Potter, que ya sea porque se generó una rotura prematura de membranas precoz antes de las 20 semanas, tienen muy mal pronóstico y ustedes lo van a ver, esos fetitos cuando nacen con deformaciones plásticas y obviamente pues el pronóstico de esos niños va a ser pésimo. El manejo inicial de la rotura prematura de membranas o de la rotura ovular, básicamente se debe confirmar la edad gestacional con hacer una estimación de peso fetal, controlar los signos vitales para descartar que existe hipotensión, taquicardia, se debe controlar estrechamente, hacer el examen físico y realizar un ultrasonido obstétrico. Primero, dependiendo de la edad gestacional, podríamos hacer un registro basal no estresante, una ecografía y si vemos que hay restricción del crecimiento, pues se puede incluso generar la necesidad de realizar un doble. Para ver la condición materna debemos analizar la ficha clínica, cómo se ha controlado su embarazo y realizar exámenes, básicamente un screening inflamatorio que debe ir estrechamente relacionado con un hemograma, una VHS, bueno, la VHS no es tan necesaria en realidad, pero si la PCR, los cultivos, llámese urocultivo, si la paciente está febril se debe tomar un urocultivo y un hemocultivo, si es posible tomar las muestras del flujo vaginal y con eso ya tendríamos una aproximación al diagnóstico. Si nosotros tenemos una RPM, debemos pensar, como les dije, que en el tiempo esta inflamación, acuérdense que los receptores de prostaglandinas aumentan en la cascada del ácido araquidónico, aumenta la producción la expresión de estos receptores, que a su vez indirectamente van a generar un aumento de los receptores de oxitocina. Y es por eso que uno esperaría que después de las 12 horas de la rotura prematura de membranas, ya el 70 al 80% de las pacientes entrarán en trabajo de parto. Entonces es súper importante saber que cuando la paciente tiene rota la bolsa, es como si hubiéramos abierto la puerta del banco. Entonces no podemos estar realizando tactos vaginales de manera tan repetida porque eso nos va a aumentar entre un 35 y un 60% la posibilidad de hacer una infección. Se debe ver así, realizar un tacto genital en la paciente con rotura prematura de membranas porque no podemos no saber que esa paciente está en trabajo de parto. Ver si hay presencia de contracciones uterinas, si hay sensación de pujo y el tacto no se realiza con guantes de procedimiento, sino con guantes estériles.
En este momento el trabajo de parto sería como el mecanismo de defensa de la rotura prematura de membranas, es decir, si se empieza con el trabajo de parto en una RPM, no se debería aplicar tocolisis, estaría contraindicada, porque por algo el feto quiere salir y por algo ese útero se irritó tanto. Entonces, si la infección intraamniótica puede desarrollarse secundariamente a la rotura prematura de membranas y la respuesta fetal a la infección se ve reflejada porque hay una detección en la producción de citoquinas, pues el feto se empieza a generar su propia reacción inflamatoria y eso se puede determinar en el cultivo del líquido amniótico gracias a la reacción de polimerasa en cadena y gracias a los cultivos. Si hay una infección intraamniótica, obviamente que el resultado va a ser peor y esto no justificaría la realización de la amniocentesis. Ustedes aquí ven la manera como se realiza, aquí estamos nosotros con el traductor del ecógrafo mirando las diferentes partes fetales y hay unos catéteres especiales en los cuales tienen punta metálica, roma, hay una punta cortante para ingresar, después se extrae la guía metálica y se queda con una punta de plástico roma, atravesando la piel, la pared abdominal, la pared uterina y la bolsa amniótica. ¿Ok? Entonces es un procedimiento bastante importante, no es tan difícil, pero se necesita de personas capacitadas. Y ustedes se van a dar cuenta que uno con el ecógrafo busca el bolsillo, si es que existe algún bolsillo, el bolsillo más amplio. Entonces, una vez se confirma, podemos estacionarlo en dos escenarios. Si hay situación infecciosa y en qué edad gestacional estamos ubicados. Entonces, primero que nada, debemos determinar la presencia de inflamación o infección intraamniótica con los parámetros que ya les he dicho anteriormente del líquido amniótico y si se confirma con el cultivo o PCR, se debe iniciar manejo biconjugado, en este caso con clindamicina, 600 miligramos cada 8, más gentamicina, 200 miligramos día. Esto corresponde acá a la eritromicina, que sí es vía oral. La gentamicina se da vía endovenosa. ¿Ok? Bien, si la rotura prematura se presenta entre las 14 y 24 semanas, pues nosotros estamos enfrentados ante un feto no viable y hay muchas discusiones en torno a eso. Algunos dicen que se les debe colocar antibiótico para prevenir la infección materna, pues el pronóstico del feto es bastante malo, y otros dicen que no se le debería colocar antibiótico, puesto que eso prolongaría la supervivencia y la latencia del parto o del desprendimiento o de la muerte fetal y lo que haríamos sería prolongar el sufrimiento a la madre. Si ustedes me lo preguntan a mí, yo soy de la escuela de los que le coloca antibiótico, así el paciente esté lejos de la viabilidad. ¿Por qué? Porque para mí es más importante que prime la vida de la madre en este caso y si yo la protejo de una infección amniótica o de una endometritis, pues voy a estar trabajando de forma adecuada. Si la RPO se presenta entre las 24 y 34 semanas, pues tenemos el chance de buscar la forma de inducir maduración pulmonar, de generar protección neurológica y después de eso lo dejamos en evolución espontánea según el peso. Si ya es mayor a las 34 semanas, básicamente no tenemos mucho que ofrecerle y esas pacientes se podrían incluso llegar a inducir si es que a las 12 horas no se ha desencadenado un trabajo de parto espontáneo. Porque después de las 34 semanas, ustedes lo saben por fisiopatología, que el feto después de las 34 semanas se considera como si tuviera pulmón maduro. Lo mismo si las pacientes están con rotura prematura de membranas en embarazo a término. Se tienen que inducir para disminuir el riesgo de infección. Ustedes saben que de acuerdo a esto debemos evaluar la escala de Bichon. Si la paciente tiene una buena escala de Bichon, podríamos ocupar oxitocina y si tiene una mala escala de Bichon, podríamos ocupar misoprostol. El problema del misoprostol es que en este caso ya no se puede colocar por vía intravaginal. ¿Por qué? Porque recuerden que el líquido está saliendo a través del útero y pues se puede llevar el medicamento. Entonces la idea es ocuparlo por vía oral. Habitualmente el límite de vialidad está... Dígame, doctora. Disculpe que le interrumpa, pero no me quedó claro si sobre 34 semanas se induce el parto o se deja que evolucione de forma
solo, en el Se fondo. puede dejar evolucionar de manera espontánea siempre y cuando el screening infeccioso sea negativo, pero no está indicada darle tocolisis porque ya no tenemos ningún sentido para tocolizar a la paciente. O sea, si tenemos más de 34 semanas, asumimos que el pulmón está maduro. ¿Ok? Podríamos Ya. esperar, por ejemplo, que tuviéramos el cupo en la neo o ganar un poquito de peso, siempre y cuando el marcador inflamatorio sea negativo. De lo contrario, no tiene ningún sentido esperar y tendríamos que actuar o dejarlo Ya. de forma espontánea. ¿Ok? El límite de viabilidad en Chile está alrededor de las 23 y 24 semanas, como les contaba antes, con fetos entre los 470 gramos y 500 gramos. Esos han sido los récords actuales. Y los niños que sobreviven en estos están entre el 2 y el 54%. Ustedes se dan cuenta que hay una alta tasa en estos muchachos de hipoplasia pulmonar y obviamente deformidades plásticas por el oligoamnio mantenido. Y esto ocurre aproximadamente en un 0.35% de los embarazos. ¿Cuál es el manejo? Se me va a acabar el tiempo. Si se me acaba, nos conectamos. De hecho, lo voy a cortar, damos el manejo y seguimos con embarazo gemelar. ¿Les parece, muchachos?